Como cada inicio de mes, el ingeniero Juan Luis Uccelli, un especialista en producción porcina que tiene la República Argentina, hace un balance de lo que ha sido el mes anterior, en este caso el mes de abril, para conocer cuál ha sido el comportamiento del mercado del sector porcino en la República Argentina. Bueno, el mes de abril se ha presentado con un cambio interesante que es, después de casi 10 semanas sin subir el precio del cerdo, el cerdo subió, el capón subió, subió un porcentaje interesante, un 5%, 5,6% para ser más exacto, y esto permitió amortiguar un poco la fuerte suba que hubo de maíz y soja. El maíz subió un 12% y la soja subió un 7%, razón por la cual el costo de producción también subió, pero amortiguó la suba del precio del cerdo en pie, que de lo contrario hemos quedado muy apilados entre el precio de venta y el costo de producción. Se sigue manteniendo una diferencia, esa diferencia no es perfecta, pero en un ambiente donde las otras carnes están complicadas, como la carne vacuna o la carne de pollo, están con rentabilidades o cero o negativas, que haya rentabilidad en el sector porcino en un momento difícil, yo creo que es bueno. Ese es el primer resumen que uno puede dar de lo que pasó en el mes. También subió el precio de los cortes, pero con una particularidad. Subieron especialmente el corte del pechito y el corte del carré. El corte del pechito es el corte del asado del cerdo y el corte del carré es el corte de la costillita, todo el lomo completo del cerdo con hueso. Y subieron exclusivamente para acompañar el precio de los cortes vacunos. El resto de los cortes no ha subido de la misma forma. Entonces tenemos que el pechito subió casi un 7%, y el corte de jamón, que es la chuleta de jamón, algo que se está promoviendo mucho, que se está tratando de llegar a la gente como una opción interesante para consumir carne mucho más accesible, subió apenas un 2,5%. O sea, hay mucha diferencia entre los cortes, entre el aumento de los cortes. Siempre el mes de abril ha sido complicado para el sector porcino. Bueno, y eso iba a decir. Abril es un mes que siempre se obtiene un precio más bajo que en marzo, siempre. Salvo un caso puntual que fue el 2017, y volvemos a repetir ahora el 2021, que abril fue superior a marzo. Y eso, o sea, frente a una situación que normalmente entre abril y junio es mala para el sector, haber pasado un mes con una suba del precio, yo creo que ya es positivo. Estamos viendo ahora una situación de complicación en la colocación en esta semana ya. Se están retrasando algunas cargas, hay complicaciones para colocar algunos cortes en el mercado de la producción, especialmente en todo lo que es el AMBA, y lo que sigue afectando con mucho poder es que el poder adquisitivo de la gente no es muy bajo. O sea, estamos hablando que el jamón subió apenas un 2%, pero el sueldo no subió ni un 2%. Entonces, cada vez la gente tiene menos plata para comprar, y eso creo que está afectando a todo el comercio de carnes. Y el cerdo lo está llevando un poco mejor que las otras, pero estamos entrando en meses complicados, que históricamente son complicados, como abril, mayo y junio. Pasó abril, no fue tan complicado y nos quedan mayo y junio todavía por pasar. Hoy, digamos, la situación de pandemia también, de alguna forma, obliga a reflexionar acerca de distintas actividades y especialmente quizás en estas actividades productivas donde la retracción que puede tener el hecho de no tener, digamos, una actividad laboral segura, también de alguna forma pone en peligro cada una de ellas, ¿no? Sí, en el sector porcino hay cierta, en eso podemos decir que el año pasado, en todo el problema de la pandemia, el sector porcino tuvo algunos pormenores en algunas granjas, en algunas plantas que el COVID pegó, hubo un solo caso de una planta que estuvo cerrada durante 10 días, criaderos no se cerró ninguno por el tema del COVID y se fueron manejando, pero afectó, pero no como otras actividades industriales. Y este año yo diría que viene mucho más tranquilo en ese sentido, o sea, hay trabajo, se está produciendo, y la exportación dentro de este completo paquete, gracias a Dios sigue tirando mucho, sigue
demandando, hay mucha demanda a precios interesantes, especialmente en China, que es la gran aspiradora de la carne de cerdo en el mundo. Y Argentina está entrando, por supuesto, lejos todavía de los grandes exportadores mundiales, pero con perspectivas muy interesantes. Hoy tuve una buena noticia, que por lo menos una de las plantas que está exportando a China está haciendo una inversión en frío para aumentar la capacidad de frío, y eso es una buena noticia porque vamos a poder exportar más, porque si no estamos muy en el límite de la capacidad de frío. Y bueno, eso es una buena noticia. Y otra de las cosas que está sucediendo es que Argentina pasó a ser, no solo tiene el costo de producción más barato del mundo, sino hoy tiene el precio más barato del mundo, razón por la cual somos extremadamente competitivos internacionalmente para vender carne de cerdo. Y ahora la conclusión de la nota que hemos logrado con el ingeniero Juan Luis Uchelli, especialista en producción porcina. En este caso, él se refiere a que los niveles de exportación que se han incrementado durante el último tiempo en el sector porcino no van a afectar el desarrollo del mercado interno y, por supuesto, como principal mercado tenemos el consumidor local y eso es fundamental cuidarlo. No creo que hagamos lo que hizo el sector vacuno, ni tengamos los problemas que tuvo el sector vacuno. Es un sector que tiene limitaciones, vuelvo a repetir, por frío, y si esto empieza a tirar como uno piensa que tendría que tirar, no hay duda que va a haber inversión en la producción, entonces vamos a crecer en la producción. Y eso creo que es el huevo y la gallina, ¿quién fue el primero? Bueno, pero acá si la demanda está, la demanda es firme, se hacen obras para mejorar la cantidad de mercadería para exportar, y en base a eso se paga un precio mejor y los productores empiezan a producir más, yo creo que puede haber todo un tren de aumento de la producción interesante. Y en un año de incertidumbre como es este, en algunas estadísticas que se han realizado dan que hay un crecimiento por lo menos entre 25 y 30.000 madres, así a primera vista, que es un número interesante. El año pasado apenas crecimos 15.000 madres, este año las perspectivas son mejores y yo creo que eso puede ser muy interesante para esto que vos decís, o sea, no dejar de pensar que el principal mercado de la producción porcina argentina es el mercado local, que la exportación colabora, que la exportación es interesante, pero no deja de ser un mercado secundario en el cual hay que ser ordenado, hay que ser consecuente, pero sin desperdiciar, sin dejar de lado el principal mercado, que es el mercado local. Ante el peor escenario, digamos, sería muy bueno igual para el crecimiento del sector. Sí, no. Es que el sector porcino siempre estuvo del lado de la solución y no del problema. Cuando hay un problema, el sector siempre va a llevar una solución. Y acá lo que veo es que hay una idea de crecer sin ningún incentivo, porque no hay ningún incentivo, las líneas de crédito no son convenientes, las perspectivas como país uno diría que no son buenas. Bueno, con ese planteo un poco negativo está la parte positiva del sector que quiere crecer, por lo menos en un primer número borrador entre 25 y 30.000 madres, que creo que es un número muy interesante teniendo en cuenta que el año pasado solamente crecimos 15.000. Bueno, ojalá que también acompañen, digamos, los precios internacionales de los granos para tratar de alguna forma sostener ese crecimiento. Sí, hay una realidad y uno tiene que ser coherente también. Cuando sube el maíz y la soja, sube el maíz y la soja para todo el mundo. Razón por la cual producir cerdos, vacas y pollos en el mundo es mucho más caro para todos. Y Argentina tiene una competencia porque tenemos el maíz y la soja acá al lado. Y en la zona de ustedes, en la región de ustedes, tienen pegado ahí al lado el maíz y la soja, y lo interesante, lo que siempre hablamos, es el momento de dar el salto para aumentar la producción, pensando en mercados de China, pero también pensando en otros mercados y en el mercado local. Hoy es irónico que todo el NOA dependa de cerdos que van desde Buenos Aires, o sea, de carne de cerdo que va de Buenos Aires para abastecer el mercado del NOA, cuando el mercado NOA tendría que ser emisor de carne y no receptor de carne de cerdo. Esto, como siempre lo decimos, el agregado de valor en origen es fundamental para el despegue definitivo de una actividad que tiene un futuro muy promisorio. Yo estoy convencido, ahora hay momentos de incertidumbre, y yo creo que estamos en un momento de eso, de incertidumbre, pero hay muchos productores en el NOA que están viendo
el sector porcino como una opción. Y es una opción real, lo demostró en los últimos 20 años y lo va a demostrar en los próximos 10 años. No me quiero exagerar a 20 porque ya voy a estar demasiado viejo. Pero en los próximos 10 años yo aseguro que va a ser un muy buen negocio. Y es cosa de entrar. Por supuesto que hay que asumir riesgo, porque no hay nada que se obtenga sin asumir un riesgo. Pero en la medida que uno entra se va a dar cuenta que es un negocio muy interesante. Falta solamente la decisión, ingeniero. La decisión, sí, porque irónicamente muchos productores agrícolas la plata la tienen, o sea, y es una buena forma de poner los huevos en otra canasta, o sea, seguir con la agricultura y darle valor a esa agricultura con la producción de cerdos, con las condiciones que tiene el NOA, que no tiene techo para crecer. Y vuelvo a repetir, para exportar y para el mercado interno, porque hoy todavía se sigue recibiendo mucha carne del sur que va al NOA para abastecer la demanda de carne de cerdo. Ingeniero, ha sido como siempre muy amable con nosotros, le agradezco muchísimo y bueno, sabemos que tiene otras obligaciones, así que acá dejamos esta charla para seguir seguramente el próximo mes. Muchísimas gracias, Jorge, a vos, saludos a toda la gente y ya vamos a ir a comer un rico asado y a pescar, porque me han dicho que sos un buen pescador, entonces por lo menos me vas a mostrar cómo se pesca, porque yo creo que no pesco nada, pero por lo menos es lindo ver cómo otro pesca. Seguramente lo vamos a llevar para que nos acompañe y que disfrute un buen asado de cerdo, quizás. No, quizás no, seguro. Mientras ustedes pescan, yo hago el asado.